Sí, sí, hoy estuve leyendo bastante sobre el tema, ahora vamos a contar algunos detalles, e incluso de lo que va a pasar aquí en la Argentina. Vos sabés que el laboratorio Pfizer, junto a la fundación que preside el doctor Pollack, junto al ejército, al Hospital Militar Central, se está terminando de condicionar todo. Hay una bronca ahí, me parece. ¿Por qué? Ejército. A ver, contame. Y esto de querer meterlos a Sí, pero probar la vacuna. Hoy me aclaró alguien que la palabra voluntarios, que apareció en algún parte reservado, que... Claro, el concepto de voluntariado hacia adentro del ejército... Es obligatorio. Claro, lo que pasa es que me parece que no incluye solamente a gente del ejército. Habla de voluntarios a nivel general. Mirá, de entre 18 y 85 años. Ahí el que manda es el ministro de Defensa. Pero obligarlos no los pueden obligar. Si son voluntarios, no sé, que entiendo que no los No debería. existe el voluntariado dentro del ejército. Pero me parece que no incluye solamente en las tres fuerzas. a soldados, digamos. O sea, cuando vos hablas de voluntario, creo O que sea, hay... ¿también personal del Ministerio de Defensa? No, también personal civil. Van a hacer ¿Del Ministerio de Defensa? Me parece que del que quiera. ¿Vos? Sí. ¿Yo? Sí, yo si quieren, Yo también. yo sería voluntario. ¿Qué problema? ¿O no? Yo sí. Para que prueben, para que... Pero sí. Digo, a esta altura del partido. ¿Pero qué te pasa? Mirá, me contaban hoy que justamente lo que están queriendo dejar en claro es que toda la parte y el área del Hospital Militar Central que va a estar abocado a este tema va a estar completamente separada del funcionamiento habitual que el Hospital Militar tiene. Esto digo, lo aclaro para que no quede en duda, porque hay un montón de gente que se atiende en el hospital, se va a entrar por otro lado. Digo, de todas maneras todavía no está el convenio, no se firmó el convenio con Pfizer, pero se estaría firmando en las próximas horas. Y sería una noticia muy importante para la Argentina. Digo, si miramos con expectativa la de Oxford, hay que mirar con expectativa también la de Pfizer, teniendo en cuenta que esa involucraría a la Argentina. Porque al haber, digamos, una prueba que se realiza justamente acá en nuestro país... O sea, Argentina estaría entre los primeros que se beneficiarían con la vacuna, con esa, la de Pfizer. Tendría prioridad. Argentina, Alemania y Estados Unidos. Debería ser así. Sí. Debería ser así porque prestaría obviamente claro. Toda la infraestructura para llevar adelante el tema. A mí me generó esperanza. Pero sí, pero por supuesto. La que sea, la de Pfizer, la de Oxford, la de Estados Unidos, donde sea, de donde venga. La que sea para terminar con esto que es interminable, que es una pesadilla, que arroja hoy cifras. 113 muertos en las últimas 24 horas. Tremendo. Es la cifra más alta desde que arrancamos con esto. Tremendo. Tremenda la cifra. La cantidad, obviamente, que se mantiene, 3.937. Pero la gente está en otra, ¿eh? Yo hoy mostraba imágenes de un fulbito. Lo vi. Que armaron en San Isidro. Sí. Y otro fulbito que se armaron ahí en la autopista, en la subida a Sarandí. Sí. La gente, que me parece que está en otra, ¿no? En otro planeta. ¿Qué sé yo? Mirando otra película. ¿Qué sé yo? Sí, bueno, mientras tanto, los que producen, los que bancan en este país, los que pagan los impuestos, están en su casa. Y con los comercios cerrados, fundiéndose, las empresas destrozadas. Y mientras tanto, tener a los tipos jugando un fulbito, les importa tres carajos, total. Viven de los planes. Sí, digamos que la gente, yo creo que tomó la apertura, esta apertura escalonada que va hasta el 2 de agosto, que vamos a ver cómo se cumple. Para mí se la tomaron como una fase 5. Totalmente, la gente dijo... ¿No? Se terminó todo. Totalmente, y no es así, al contrario, todo lo contrario. Están deben pidiendo entender cada vez aquello. más, por ejemplo, más responsabilidad. Una de las normas que no existían era, por ejemplo, en la capital federal, les van a retirar el registro de conducir. Yo no sé si en la capital federal o en todo AMBA. En capital federal y a partir de mañana, Eduardo. Ok, pero en capital federal, ¿no? Sí, en capital no en todo federal. AMBA. No. Ok, en capital federal les retiran el registro de conducir si no tiene el permiso para hacer lo que dice que tiene que hacer. ¿Sabes cuándo? A partir de... Las 12. Las 12 de hoy. Nada, dentro de 2 horas. Se tomaron 24 horas. Yo creo que esto tiene que ver con la información que el gobierno de la ciudad presuponía. Nunca fue tan duro. No. Porque al principio, cuando esto arrancó el 20 de marzo, te retiraban el auto, después te lo devolvían a los días, te hacían una infracción, eso, ahí se terminaba. Pero ahora te retiran la licencia directamente. Directamente. Sin la licencia después no puedes usar el auto. No, te retiran la licencia, te elevan un acta que te permite volver con el auto a tu casa. Bueno, claro. Y tenés que ir a buscar el registro de conducir a un controlador y tenés que seguramente pagar una multa. Yo creo que esto tiene que ver con que seguramente si ahora, uno da una vuelta por los lugares
más llenos de bares, bueno, Palermo, Recoleta. Yo creo que no hay bares abiertos, pero creo que había una intención de juntarse. Sí, claro. Digo, el fin de semana fue muy impresionante. Este fin de semana. Se movió mucha gente. Y las imágenes que veías, sí. ¿no? Fotos, videos. Sí, y a ver, está claro que los infectólogos dicen y concuerdan que los lugares de mayor problemática y de mayor contagio son en reuniones. Lugares cerrados. Lugares cerrados. Mucha gente en lugares cerrados. Claro, porque uno se junta, la verdad que... Al aire libre no. No, al aire con libre no tanto. Con distancia, con barbijo, no barbijo, sino que tapaboca, nariz y mentón. Porque mucha gente entendió que... Y lo usan por acá algunos. Tapaboca, claro, decís, bueno, me tapo la boca y ya está. Claro, tal cual. Y hay otros que lo usan acá. Sí, puesto acá abajo. ¿Viste? Otro error. Claro. Otro error. Pero yo creo que había una... Digamos, a ver, la intención de tan punitiva, es decir, vamos a retirar los registros de conducir, para mí tenía que ver con lo que creían que podía llegar a pasar ahora, claro, en un ratito, que es, che, nos juntamos por el Día del Amigo ahora, cenando para tomar algo, y mucha gente empieza a volver a la una. Te digo una cosa, pusimos un móvil en un lugar de runners, no había... No, el problema no había, son los pero runners. no son. Pero parecían que eran los... Quedó simbólico. Los tipos, los genocidas. Escúchame, había un tipo, no me acuerdo ahora cómo se llama, un tipo, está grande ya. Debe ser por eso. Pero decía que lo... No, un intelectual, ¿viste? Los intelectuales son los que explican la nada misma. Pero a veces decía que los comparaba con los genocidas de la década del 70, a los runners. Wow. ¿Viste ese caso? Tremendo. Fue aquellas dos primeras jornadas en el Parque Saavedra donde la gente se acumuló con un poco de, digamos, de desorden, porque no tenían bien claro qué era lo que había sucedido. Yo te digo, Eduardo, es la primera vez. Yo hoy cuando temprano estábamos en equipo de noticias, tempranito, y salió Cristian Martin, la productora nos avisó, está Cristian. Lo de la vacuna. A mí me llenó de tremendo expectativa. ¿Pero qué te parece? Te digo, presentarlo se te ponía la piel de gallina, porque era... Digamos, Cristian viene siguiendo el tema Oxford. Sí, claro. Y como dije, yo coincido con el vos, que sea Oxford, que sea Moderna, que sea Pfizer, que sea quien sea. Digo, no quiero entrar en eso, que el mundo seguramente va a entrar en algún tipo de guerra de patente, va a haber eso. Yo no voy a preguntar de dónde viene, yo lo que quiero es la vacuna en el brazo. Exactamente igual. Pienso exactamente y estar igual. Tranquilo, y moverme tranquilo por la vida. Sí, hay todo un dilema. Si hay 8.000 millones de habitantes en el mundo, ¿quién se la va a dar? ¿Cuál va a ser el criterio? Y primero los de riesgo, como ocurre con la gripe. La necesitan todos. Pero lo mismo con la gripe. Con la gripe pasa lo mismo, la vacuna de la gripe pasa lo mismo. Sí, hablan de una vacuna accesible también. No se la dan en el mundo todos los años 7.500 millones de habitantes del planeta. No funciona de esa manera. No. Tengo una foto para mostrarte y te prometo que te vas. Mirá. Bueno, gracias. No, por favor. Gracias a vos. Gracias, ahora si te tengo que pedir permiso a vos para ir a dormir. Para nada. Mirá. Te quiero mostrar esto. Mirá. Esto que ves acá se llama edificio Pache. Así lo llaman. Pace. Este sería el lugar que está completamente acondicionado en el Hospital Militar Central para empezar a funcionar y a recibir a los pacientes voluntarios. Muy bien. ¿Sí? Recordemos, estamos hablando de voluntarios de entre 18 y 85 años. Siempre y cuando se termine... Ahora me dicen acá que soldado voluntario es un grado. Claro, por eso se generó la confusión. No es para los soldados voluntarios, sino que es para voluntarios. ¿Y quién lo escribió eso? Eso, ¿sabes cómo? Ministro. Hoy me lo contaron. Rossi, se filtró el de un las paper, balas perdidas, el del misil. Se filtró un paper interno que decía la palabra voluntario. Sí. Claro, hacia adentro del ejército interpretaron esto que te están pasando a vos. Claro. Nosotros tenemos que ir, el rango de soldado voluntario. No, hoy me aclararon, hoy hablé con gente de defensa, hablé con gente de ejército y me aclararon que no son, digamos, para soldados voluntarios. Lo que no quiere decir que un soldado vaya y se anote. Me cuentan que ese paper lo escribió el director del hospital militar para sus superiores. Claro. Yo no sabía quién, no tenía claro bien quién. Pero son voluntarios. Son voluntarios. Sí, bueno, veremos. Veremos qué pasa, Edu. Chao, querido. Gracias, sea descansado. Chao, hasta mañana. Acompáñenme, yo no sé qué les pasa a ustedes, esto que hablábamos con Eduardo recién, cuando escuchan hablar de vacunas. Yo les puedo contar la sensación que a mí me genera, o si se quiere, la ilusión
y la esperanza, eso que marcaba recién Eduardo, que hoy contábamos temprano, esa suerte de luz al final del camino que uno empieza a ver. Y cuando escucha, ya sea de Pfizer, ya sea de Oxford, ahora les voy a mostrar un poco el mapa de las vacunas, uno empieza a pensar inevitablemente que la ciencia le tiene que ganar al virus, que la ciencia le tiene que ganar inevitablemente al maldito virus que vino a cambiar la vida de todos nosotros, la tuya, la mía, la de todos nosotros. Ojalá esto que vamos a mostrar ahora empiece a marcar el principio del final justamente de esta pesadilla. El mapa de la carrera por la vacuna y las tres, ¿sí?, más importantes que se están desarrollando, que en un ratito los voy a explicar una por una. Vamos a ir charlando, vamos a ir contándoles detalles. Sí, hay laboratorios, hay universidades, hay centros científicos, pero hay tres que picaron en punta y que obviamente se convirtieron en las principales. En un ratito, el mapa por la carrera de la vacuna. Está el doctor Tomás Orduna escuchándonos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente, doctor. Lo escuchamos y lo vemos bien. Yo decía recién, le pregunto lo mismo a usted, ¿qué le genera escuchar que la ciencia va camino a por lo menos empezar a dar una luz de esperanza? Bueno, yo creo que eso es absolutamente alentador, esperanzador, y están puesto mucho de lo que es el poder pensar en prevención en un plazo relativamente rápido si comparamos con otras épocas en las cuales generar una vacuna han sido 5, 10, 15 o más años para poder llegar a tener una eficaz. Así que algo que en diciembre se dio una alerta, se descubrió el genoma y estamos pensando que hay bastante chance que alguna de las 2 o 3, como usted mencionaba, que están realmente al frente en lo que ya es la fase 3, comenzando la fase 3 con el reclutamiento de miles de personas y con una posibilidad que en un par de meses eso ya dé cuáles son los números de eficacia, es decir, el porcentaje de población que se protege con el uso. Después se verá si hay que dar refuerzos cada año, cada 5 años o nunca. Bueno, después viene una continuidad que seguramente se va a dar durante lo que se denomina la fase 4, que es cuando se puede ya utilizar una vacuna de manera masiva, comercializada, y continúan las vigilancias que hay que hacer con respecto a seguridad, ir viendo lo de la eficacia, y a veces ahí surge, por ejemplo, el tener que dar una dosis, o ha ocurrido con vacunas que salen con 3 dosis, y tiempo después, años después, se ve que con 2 es suficiente o con una. Doctor, pero lo importante es llegar a la primera dosis con eficacia. Doctor, ¿usted se imagina una vacuna accesible, una vacuna a la que todo el mundo va a poder acceder? ¿Se imagina algo barato, por decirlo, digo, en términos bien entendibles? A ver, si esta pandemia no genera un cambio en el abordaje que tenemos en el mundo, más allá de saber que cada laboratorio invierte miles y miles de dólares, pero si no logramos concientizar en algo que tenga que ver con una mayor solidaridad, la verdad que entonces no aprendimos absolutamente nada. Punto 1. Punto 2. Espero que los organismos supranacionales como la OMS o la oficina regional que es la OPS, Organización Panamericana de la Salud, puedan intervenir fuertemente en lograr de alguna manera buenas reservas de vacunas, en nuestro caso para la región americana, y con eso también lograr buenos precios, porque seguramente va a haber una cuestión económica. Y la tercera cosa, si en algún momento podremos contar con esa patente, con lo que implica poder fabricarla en Argentina, habida cuenta que hay laboratorios con capacidad de generar vacunas exactamente al mismo nivel que hoy se fabrican en Europa o en Estados Unidos. Doctor, a ver, quiero tratar de desmitificar algunas cuestiones respecto al tema vacuna general. ¿Qué nos inyectan cuando nos ponen una vacuna? Digo, la del coronavirus, la de la gripe. Digo, me parece importante hablarlo abiertamente en televisión para ahuyentar cualquier tipo de mensaje disparatado que hay sectores muy minoritarios que a veces quieren amplificar, ¿no? Sí. Bueno, usted tiene desde las vacunas con virus atenuado, es decir, es un virus, pero que por un montón de pasajes que se hicieron en diferentes lugares en un laboratorio, pasajes por cultivos celulares se llaman, usted atenúa la patogenicidad, la virulencia que tiene. Por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla. Otros que tienen que ver con virus muertos,
Esto es un virus desnaturalizado que a mí me lo inyectan, como puede ser, por ejemplo, el virus de la hepatitis A. Hay hechos en un momento, después se hacen de diferente manera los de hepatitis A, pero uno de ellos era con virus muerto. Otros son tomando una partícula, una parte nada más del virus, pero que es la más importante para ingresar a las células. Entonces yo solo inyecto esa parte y genero anticuerpos, como es contra la hepatitis B. Y en este modelo de COVID tenemos varias de ellas que implican ingeniería genética, donde usted le coloca un gen del virus del COVID, del SARS-CoV-2, dentro de un virus, en este caso, por ejemplo, el que usted estaba mencionando del laboratorio AstraZeneca-Oxford, que es dentro de adenovirus, que son virus muy comunes en los humanos y en los monos, también en los chimpancés, se le coloca ese gen que expresa la proteína que se llama spike o punta, que es la que permite la entrada del virus del COVID adentro de las células. Entonces, ese adenovirus, que a mí no me va a producir nada, termina haciendo que mi organismo responda contra ese adenovirus que tiene ese gen, para que yo forme anticuerpos contra el gen que se llama spike. Claro, por ahora, tanto, ¿qué información? Yo me infecto después contra SARS-CoV-2, mi organismo responde rápidamente bloqueando con los anticuerpos contra esa proteína que se llama spike, pero que fue inducido por un adenovirus. Que la vacuna le da elementos al cuerpo, le avisa al cuerpo, le comunica al cuerpo de qué manera el cuerpo va a ser atacado por un virus, y de esa manera el cuerpo está preparado para reaccionar para cuando el virus venga. Exacto, para cuando ese sea el verdadero virus, en este caso el SARS-CoV-2 de COVID. ¿Y siempre funcionan las vacunas, doctor? ¿Siempre? No, bueno, ahí hay diferentes cosas. A veces funcionan, pero la eficacia global, tenemos vacunas como malaria. Malaria es una vacuna que no ha superado un 40% de eficacia, una vacuna muy compleja. Ha habido cientos de desarrollos de vacunas en los últimos 50, 60 años y hoy no tenemos todavía una vacuna en calendario, por ejemplo, para el África subsahariana, que es donde más malaria tenemos. Entonces, no siempre funcionan después en el volumen de eficacia que hace falta para que una vacuna sea calendario oficial. Claro. Con 30-40% es una vacuna muy débil. Necesitamos, en términos generales, vacunas que superen el 80% de eficacia, es decir, que protejan a 8 de cada 10 vacunados. Claro. Hacia eso apuntan todas estas vacunas que hoy son ya como mínimo las 3 de Occidente, más las 2 chinas, más una rusa. Sí, quiero repasar un minutito, si usted me espera, doctor, vuelvo a la pantalla un minuto. Acá tenemos a las 3, después me voy a detener, pero tenés la primera, que es la que combina el desarrollo científico que está haciendo la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca. La número 2, que combina BioNTech con Pfizer, ¿sí? Esta viene del Reino Unido. La segunda viene de los Estados Unidos, ¿sí? Y la tercera Oxford es Inglaterra. Claro, perdón, Inglaterra la primera, Oxford la segunda, Estados Unidos, y Moderna, que combina de Estados Unidos también. Ahora, doctor, la que nosotros tenemos que mirar es la número 2, con mayor detenimiento, porque es la que va a involucrar a la Argentina en la fase de experimentación, ¿no? Sí, por lo menos en este momento Oxford no ha dicho nada, ha dicho Brasil, Sudáfrica, Inglaterra, pero la que nosotros vamos a participar a partir de lo que ustedes mencionaban del protocolo que va a manejar el doctor Fernando Pollack, con sede, con base en el Hospital Militar Central, y como decían, no son los soldados voluntarios. Los voluntarios son todos aquellos que querramos ir, que usted puede ir, yo podemos ir a ser voluntarios del proyecto de vacuna. Van a ser entre 5 y 6 mil personas reclutadas. Es una gran posibilidad que tenemos nosotros de participar colaborando en el mundo para el desarrollo de una vacuna, y después veremos cómo pueda ocurrir eso con algún tipo de rédito, entre comillas, quiero decir, el estar participando en el desarrollo nos pueda dar algún tipo de posibilidad de estar dentro de los primeros candidatos de alguna manera en lo que hace a la accesibilidad de la vacuna. Igual son muchos, cientos de millones o miles de millones que hacen falta. Claro. Quiero compartir, doctor, algunos datos, después preguntarle por el sistema doble ciego para que me lo explique bien. A ver, ¿qué información yo tengo de lo que va a pasar aquí en la Argentina? Primero, se está guardando por estas horas que el ejército argentino
mejor dicho, que el Ministerio de Defensa termine de ajustar un convenio con el privado y con la Fundación Infant para terminar de ajustar obviamente los detalles. Los participantes, como lo dice el doctor Orduna, lo van a hacer en forma voluntaria, no son soldados voluntarios. Hay una confusión que me parece que ya está aclarada. El llamado va a ser a población que va, población general, de 18 a 85 años, no va a haber ningún tipo de retribución económica, va a participar de una manera muy importante, en forma, digamos, con su estructura edilicia, el HMC, que es el Hospital Militar Central, que no solamente va a poner su estructura edilicia, ahora voy a explicar algo respecto a esto, sino va a haber una gestión de ensayo que se va a hacer seguramente allí. Por otro lado, personal de sanidad de estos ministerios ya de salud, digamos, que será contratado, va a trabajar obviamente en la prueba. Los directores del ensayo, es decir, los investigadores, van a tener contacto con las autoridades del gobierno de la ciudad, con las autoridades de la provincia, con las autoridades del PAMI y con diversas obras sociales. Todo esto es parte de la información, distinta información que yo fui recabando a lo largo del día. La prueba se va a realizar en Estados Unidos, mayoritariamente y minoritariamente en Alemania y en la Argentina, lo cual le va a dar a la Argentina la posibilidad, doctor Orduna, de poder tener después prioridad, ¿sí? Y lo que estamos viendo es el edificio Pache. Este es un edificio que, si bien está dentro del HMC del Hospital Militar Central, su ingreso es independiente, es un edificio que se reacondicionó hace muy pocos meses. Quiere decir que la gente que vaya a participar de la prueba no se va a cruzar, no se va a mezclar con el funcionamiento diario del Hospital Militar Central. ¿Hasta acá tengo bien la información, doctor? Sí, absolutamente. Y es importante que todos los que quieran colaborar de manera voluntaria, como lo decimos, en esto que es algo muy importante, no solo para la Argentina, esto es algo importante para la humanidad completamente. Es decir, estamos condicionados en un mundo con 14 millones de casos, 600.000 muertos, y está condicionado el ser humano en sí, digamos, en sus relaciones interpersonales, en el gregarismo, en las relaciones afectivas. Por lo tanto, abogamos fuertemente para todos aquellos que quieran participar. Usted me preguntaba lo que es un doble ciego. Claro, ¿qué es el doble ciego, el sistema de doble ciego? Bueno, cuando usted va con una suerte, digamos, de bolillero, le sale A o B y usted no sabe, digamos, lo que va a recibir, si es la vacuna verdadera o lo que recibe es una suerte de agua destilada. Un placebo, digamos. Nada, un placebo, exactamente. Entonces, si después uno va siguiendo, eso, por supuesto que hay una codificación, que después hay quien termina sabiendo finalmente qué es lo que pasó con cada persona, con nombre, apellido, número de documento. A lo largo de 1 a 2 meses, usted va a ir viendo quién se infecta. Ahí después usted puede abrir ese doble ciego para saber si esa persona que se infectó, por ejemplo, recibió la vacuna o recibió el placebo, con lo cual al finalizar la prueba va a tener qué porcentaje de cada una de las dos ramas, la rama placebo y la rama vacuna, se infectaron con coronavirus. Independientemente de esto, que sería la eficacia, esto del porcentaje de cobertura, de paso se sigue vigilando, por supuesto, la seguridad, pero que hoy sabemos es muy buena, porque de lo contrario, una vacuna no puede pasar a la fase 3 si ha tenido problemas de seguridad. Bien, clarísimo, doctor. Gracias. Ojalá sea el principio del final. Ojalá. Y ojalá pronto sigamos teniendo que hacer este tipo de notas, profundizando, tratando de también dar un mensaje de esperanza, tratando de decir que hay un final, obviamente, como hubo un montón de virus, como siempre la ciencia se impuso, ¿no?, frente a este tipo de cosas. Doctor, muchas gracias. Buenas noches, que esté muy bien. Gracias, el doctor Tomás Orduna. Spielman, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Pastor? Muy buenas bien, noches. Muy bien. ¿Hay runners o no hay runners en la ciudad de Buenos Aires? Hay runners de 18 a 10 de la mañana por DNI en una primera etapa. ¿Par o impar, Facundo? Bien, vamos a ver. Par? Yo soy impar. O sea, ¿hoy no fue a correr? No fui a correr. Ah, no fui a correr. porque si no sabe que tiene una multa. Pero vamos a preguntárselo al invitado. Como pero la que pagó el secretario de Transporte. El secretario de Transporte tuvo que pagarla porque se equivocó y fue a correr con el jefe de gobierno y a la mañana. Qué raro fue eso, Voy en vivo con Lili Caruso. ¿Hay runners o no hay runners? Lili, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches, Facundo. Hay intermitentes runners, te digo. Así aparecen. Hola, ¿qué tal? Aparecen poquitos. Hoy a mí me tocaba correr, porque soy par. Así que si querés me hago un poquito yo. Sí. Porque la verdad no hay mucha gente. Bueno, mejor. Te voy a decir la verdad.
Pero Claro. lo que me dijeron es que a las 8 de la noche era Sí. la cuestión. Adiós, ¿qué tal? Bueno, ahí ves, bicicletas. ¿Y saludan o no patines. saludan, Lili, los Hay runners? poquito. ¿Saludan o no Y saludan? algunos sí, Algunos otros sí. no. Pará que voy a agarrar a este que viene caminando, vas a ver. Dale, a a este ver. lo agarro porque viene caminando. No te acerques no me mucho, va a Lili. decir malas palabras. Distanciamiento social, ¿eh? No. Pedile el Ya DNI, me quería Lili. otra vuelta. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Venís a... Estoy cansado, estoy muerto. No importa, no importa, escúchame. Ya vi que diste otra vuelta hace un ratito. Ahí va, arrancó. Mira, bueno, Tímido. éxitos. Se puso DNI tímido, impar, me Lili. parece, Sí, es Facundo. tímido. Tenía DNI El impar, no podría haber muchacho. estado. Sí. Me parece que sí, porque viste que le pregunté por el DNI. Bueno, acá estamos en pleno Palermo. Mira, de repente hay gente, de repente no hay nadie. Claro. Ahí vienen en bicicleta. Esto se ve mucho, ¿eh? Mucha bicicleta y mucho patín. Bien. Te digo. Sobre todo las mujeres, pero es cierto. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ahí nos vienen en saludan, patín. ¿viste? Mira, Algunos acá nos muy bien. saludan. Si es así, está ¿Todo perfecto. bien por acá? ¿Vienen mucho? Bien. ¿Vos qué tal? Excelente, genial. ¿Sí? ¿Estás Excelente. contento? Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Sí, Lili. mucha gente. Bueno, acá viene otra bici, a ver. Sí. ¿Qué tal la bici? ¿Contento? Excelente, muy bien. ¿Sí? Excelente, muy bien. ¿Estás contento de volver? Demasiado. Hacía ¿Qué? falta. ¿Qué DNI tenés? No, tengo precario todavía. Ah, bueno, pero terminás en par. Exacto. Bueno, menos mal. Muy bien, Bueno. si no, no puede. Lili, Gracias. quédate ahí en vivo que voy a saludar Sí. al jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, que ya está en línea, ya nos está escuchando. Felipe, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches, ¿cómo Bien, estás? gracias por atendernos. ¿Cómo fue el día en la ciudad en esta reapertura escalonada? La verdad que un buen balance de este primer día, también de esta primera etapa, y tanto en términos de los comercios que se abrieron, un porcentaje elevadísimo de cumplimiento de todas las normas de prevención, de los protocolos. Así que hacemos un buen balance, y también, que era una preocupación que teníamos, veníamos manifestando la confianza que teníamos también en el comportamiento de todos los porteños, su compromiso y su responsabilidad con el cumplimiento de las medidas en relación con el Día del Amigo. Yo estuve hace un rato por Palermo también, acompañando a todos los concientizadores, los empleados de gobierno, los voluntarios que también se suman para ordenar un poco la actividad física, y también por los festejos del Día del Amigo, y la verdad que estaba funcionando todo muy ordenado. Había gente corriendo, haciendo algo de actividad física, pero todo muy ordenado y cumpliendo con todas las medidas de prevención. Me encontré con Diego también, que justo estaba haciendo una recorrida, y también hicimos un buen balance. Bien. A ver, Felipe, a partir de mañana, el que no cumpla los requisitos con el certificado de circulación, ahora explícamelo bien y explicáselo bien a la gente, ¿se le retira el registro de conducir? Sí, pero más importante que eso es esto mismo que decíamos recién, de lo que verificamos. Lo más importante es que la enorme mayoría tiene absoluta conciencia y responsabilidad respecto del cumplimiento de estas medidas, respecto de que para usar un vehículo particular hay que tener el permiso de circulación correspondiente, y la enorme mayoría está cumpliendo con todas estas medidas de prevención, porque yo creo que hay conciencia que cuanto más cumplamos, más rápidamente vamos a poder ir evolucionando de etapa en etapa hacia recuperar nuestra vida con normalidad. Y por eso Claro. hay tanta adhesión también al cumplimiento de las normas. Y obviamente hay excepciones, hay algunos que no. Y por eso, en respeto también de todos aquellos que hacen un esfuerzo extraordinario desde hace ya más de 120 días, es que para aquellos que no cumplen, por supuesto que hay que aplicar la sanción. En las primeras etapas, y esto para recordar, en las primeras etapas han sido secuestrados incluso los vehículos. En esta instancia lo que estamos proponiendo justamente es retirar en todo caso a aquel infractor la licencia hasta que regularice su situación con el permiso de circulación, y en ese caso puede recuperar después también la licencia. Claro, claro. O sea que esto rige a partir de las 0 horas de hoy. O sea, el primer minuto de mañana, por decirlo, para decirlo técnicamente correcto, ¿no? O Bueno, ya sí, rige. sí, en realidad rige desde las 0 horas del día de hoy. Ah, ok. O sea que está rigiendo hoy eso. Sí, claro. ¿Y han tenido que secuestrar algún registro? Yo no tengo todavía el reporte en materia de los permisos de circulación y si ha habido alguna de estas situaciones Claro. en que se haya secuestrado alguna
no secuestrado, retenido Sí, alguna de las se le licencias. retiene Cuando se la- retiene, Sí. se le da un formulario que se llama formulario Z, con eso puede seguir circulando un tiempo hasta que regularice. Si no regulariza, por supuesto, no Claro. puede seguir circulando. Claro. Pero el objetivo es dar el tiempo para regularizar los permisos. Claro, lo suma Spillman con una pregunta, dale ese. ¿Cómo te va, Está Felipe? Ezequiel. Bien, todo bien. Se puso camisa, Felipe, para tu programa, Facundo, Bueno, que no es siempre poca- anda en no es remera. poca cosa. Especialmente. No es poca cosa. ¿Viste? Bueno, te quiero consultar ahora sobre un tema, nos ponemos más serios, sobre lo que llamamos acá y se llama también la pandemia económica. Sé que hubo una ley que se sancionó la semana pasada en la legislatura porteña para eximir de ABL a aquellos comercios que no pudieron facturar y que estaban trabajando sobre unas líneas de créditos del Banco Ciudad. Quería saber básicamente en qué estaban trabajando con los comercios que no habían podido trabajar producto de la pandemia, producto de las medidas que se tuvieron que tomar con el tema sanitario, ¿no? Básicamente, como vos estás describiendo, Ezequiel, por un lado hay una exención especial de ABL para todos aquellos comercios que no son los esenciales. Y es una excepción de la ABL que se aplica para el mes de junio, para el mes de julio. Eventualmente se analizarán algunas otras alternativas de ser necesario, pero por ahora lo que salió tiene que ver con esto. Y por otra parte, venimos trabajando ya con algunas medidas y en particular con créditos a través del Banco Ciudad que se trabajaron en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires y que apuntan justamente a las pymes a apoyar para que puedan sortear esta etapa tan complicada de estos meses de inactividad y que puedan recuperar en muchos casos esta necesidad de capital de trabajo para poder reactivarse y volver a ponerse en funcionamiento. Digo, para que tomemos conciencia, lo cierto es que esta pandemia que ha tenido y generó una incertidumbre muy grande, ha tenido impacto económico muy significativo para los comerciantes, para las familias y también para el gobierno, desde donde venimos haciendo un conjunto de esfuerzos y ya desde el mes de abril sancionamos una ley para poder reacomodar también el presupuesto, reasignar las paritarias a las situaciones más esenciales para prepararnos para la pandemia, donde también se congeló la planta de gobierno, no se pueden hacer nuevas contrataciones de personal, donde los salarios más altos decidimos hacer una reducción del 25%, es decir, se colocó a la situación de la ciudad de Buenos Aires frente a un estrés como en muchos otros aspectos que hizo necesario reacomodar entonces las prioridades presupuestarias. Felipe, ¿cuál es la situación en las digamos, de camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires, que es una cifra que todos los infectólogos dicen hay que empezar a mirar esa para ver si efectivamente sufre más de la cuenta el sistema sanitario, que hoy ya tiene en el AMBA un 65% de ocupación? Si eso lo desarmamos y lo llevamos a Ciudad de Buenos Aires, ¿qué información tenés? Sí, es un indicador que no es que haya que empezar a mirarlo ahora, nosotros lo venimos monitoreando desde su primer momento y por eso una parte muy importante del refuerzo del sistema de salud que venimos haciendo tiene que ver justamente con la capacidad en materia de terapia intensiva. Y nosotros dedicamos la puesta en marcha y la preparación de 400 camas de terapia intensiva especialmente dedicadas a COVID. Claro. Y ahora en la semana que viene, a lo largo de esta semana vamos a llegar a las 450 camas. De las 400 que ya tenemos hoy, estamos un poco por debajo, hasta el día de ayer, un poco debajo del 70%. Por supuesto, cuando lleguemos a las 450 vamos a estar todavía con un poco más de margen. Y de esas 280 camas que teníamos a la noche de ayer, terapia intensiva, 192 estaban requiriendo el uso de respiradores. O sea que el resto de las 88 siguientes estaban en terapia intensiva, pero sin necesidad de asistencia respiratoria. Y en el caso del sector privado tiene un porcentaje como sistema o como subsistema del sector privado de también cerca del 70%. Ezequiel, una más, dale. Quería consultarte ahora sobre el tema obras, pero en particular obra de construcción privada, porque sé que las obras que tienen que ver con la infraestructura de la ciudad
hasta el año que viene van a hacer mantenimiento, porque obviamente, recién lo contaba, está en crisis también el Estado, todos los estados que tienen que afrontar la crisis sanitaria. Pero la construcción en particular... Claro, la construcción privada, decís vos. Claro, la construcción privada, ¿no? Claro. Los edificios que se tienen que terminar, que además emplean mucha gente. Contar un poco cuál es el plan ahí. Sé que por ahí había una idea de aquellas obras que se terminaban en 30 días, que sean las primeras en volver, pero quería saber qué habían planificado con respecto a la construcción, que tiene una cantidad de trabajadores, se emplea mucha mano de obra, ¿no? Sí, en materia de construcción, en esta primera etapa no hay una habilitación particular para la construcción, excepto por aquellas situaciones de excavaciones y demoliciones que tienen cierta urgencia y por lo tanto esas se encontraban ya permitidas incluso desde antes del 1 de julio y dada la razón de emergencia siguen autorizadas. Con posterioridad a eso, a partir de las próximas etapas va a haber una diferenciación entre aquellas que les resta menos de 90 días para poder finalizarse y aquellas que tienen más de 5.000 metros que van a estar autorizándose en la tercera etapa de reapertura, que todavía no tiene una fecha, y en la posterior etapa van a habilitarse aquellas de menos de 5.000 metros cuadrados. ¿Por qué no tienen una fecha? Y esto aprovecho para explicarlo bien. ¿Por qué las próximas etapas todavía no tienen una fecha? Porque depende mucho justamente de la evolución de los casos de contagio, del tiempo de duplicidad de los casos, del sistema de salud, como hablábamos recién, cuánta robustez siga teniendo, de la aceleración en los casos de contagio, la famosa R de la que tanto se viene hablando. En la medida que la evolución positiva sea más rápido, las fechas para ir atravesando etapa en etapa se van a acortar. Se van a acortar. Claro, y en la medida que esto sea más lento, entonces se van a ir dilatando las etapas. Y por eso es tan importante que todos nosotros cumplamos con las medidas de prevención y que todos aquellos que son responsables por las actividades que se habilitan también cumplan con mucha rigidez y mucho apego con todos los protocolos, porque esa es la manera en que vamos a poder acortar estos tiempos e ir avanzando de etapa en etapa. Bien, Felipe, muchísimas gracias. El contacto de esta noche aquí en 4 días. Gracias, que termines bien el día. Ya está el ministro Daniel Arroyo escuchándonos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, Felipe, hasta luego. Gracias. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo, y un gran gusto. Bueno, gracias por acompañarnos. A ver, me anoté algunos puntos interesantes para poder discutir y debatir esta noche. Primero le quiero preguntar, ¿está confirmado que va a haber un cuarto IFE en la Argentina? No, se está empezando a pagar el tercer IFE, el IFE 3, el IFE 2, perdón, se terminó de pagar la semana pasada, se va a empezar a pagar en los próximos días el tercer IFE, que abarca a 9 millones de familias. IFE es ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos, y vamos evaluando permanentemente la situación. El IFE, junto con la asistencia alimentaria, que llega a 11 millones de argentinos, es la principal cobertura en un contexto donde tanta gente perdió ingresos y tanta gente la pasa mal. Claro. Hablando de ese contexto, hoy leí algunas cuestiones de la realidad que se está viviendo, sobre todo en el territorio bonaerense, la aparición de algo que incluso ya algunos sociólogos llaman los nuevos pobres, ¿sí? Gente de clase media, media baja, que se dedicaba a hacer una changa, que tenía un trabajo y que obviamente la pandemia los empujó directamente a caer del sistema. ¿Cómo desde el gobierno nacional lo están analizando este fenómeno? Yo creo que ese fenómeno se ve claro por el lado de la asistencia alimentaria. Antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, hoy tenemos 11 millones de personas. Hay 4 realidades: los que ya estaban en los comedores y los merenderos; segundo, la gente que hacía changas y muy eventualmente iba a un comedor algún viernes que estaba sin trabajo, pero su mundo eran las changas; tercero, un grupo que nunca había estado en un comedor, que es lo que llamamos el informal integrado: el taxista, el remisero, el que hace Durlock, el mozo. Y cuarto, un sector llamativo, pequeño pero llamativo, que tiene recibo de sueldo, que es alguien que efectivamente tiene trabajo, tiene recibo de sueldo, aún así no le alcanza y está en un comedor, en un merendero. Eso conforma la nueva realidad, donde efectivamente hay gente que ha perdido ingresos, se quedó sin ingresos, o gente que le ha costado mucho, que se le ha desacomodado mucho. El jardinero que tenía 10 casas y fue recuperando 5, o la persona que es empleada doméstica, que perdió horas y le va a costar recuperarla. Ese es el mapa social, donde hay mucha gente que efectivamente perdió ingresos, que la tiene complicada. Nosotros armamos un camino de salida. La política social post-pandemia tiene 3 ejes, que es trabajo, un ingreso base para sostener la situación
y la urbanización de los 4.000 barrios populares. Ahí se asienta la política social de salida de un contexto de mucha gente que se le desacomodó la vida, que le bajó el ingreso y que en muchos casos está hoy en los comedores, en los merenderos. Claro, esto tiene que ver con gente que por ahí ni se imaginaba que tenía que ir a buscar no una asistencia del Estado, sino que ni se imaginaba tener que ir a buscar asistencia en un comedor, y hoy hay gente que está teniendo que ir a buscar ese tipo de asistencia. Bueno, de hecho hay comedores que arman como 2 turnos distintos, las personas que ya estaban y las nuevas personas que han ido. O también, a mí me impacta cuando me cruzo con alguien y me dice, escúchame, yo hice todo bien, trabajé, hice todo bien, y mirá cómo estoy. Está claro que la situación es compleja, le ha caído el ingreso a mucha gente, hay un Estado presente indudable, el IFE, la asistencia alimentaria. Yo llevo ejecutado el 30 de junio el 120% del presupuesto anual. Tenía un presupuesto para todo el año. Al 30 de junio el Ministerio de Desarrollo Social ejecutó el 120%. Es una decisión del presidente Alberto Fernández de volcar recursos en los que menos tienen. La asistencia alimentaria antes de la pandemia eran 5.000 millones por mes. Pasó a ser 14.000 millones por mes. Hay un esfuerzo muy grande del Estado, pero más allá de eso hay una gran red social. Esto también se sostiene porque hay organizaciones sociales, iglesias, escuelas, un montón de gente poniéndole el cuerpo en un contexto difícil, mucha gente poniéndole el cuerpo. Ahora, el gran desafío es rearmar el tema del trabajo. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Aspiramos a que sea equilibrado a fin de año y que el año que viene el eje central sea trabajo. Claro. Por eso pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo, que parte de la base que la reconstrucción viene por la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, por la producción de alimentos, por el textil, por la economía del cuidado, las personas que cuidan personas, mayores, niños. Es mucha la gente que va a generar y va a poder tener trabajo a partir del cuidado de personas y el reciclado. En esos 5 sectores nosotros vemos la reconstrucción del tejido social y por eso armamos un plan para transferir fondos para máquinas y herramientas y un sistema de crédito no bancario para reconstruir en esos sectores productivos. Ministro, cuando se habla de la crisis esta que estamos viviendo y se la compara con la crisis del 2001, ¿usted cree que es una crisis esta de mayor proporciones que aquella crisis? No. La crisis del 2001, más allá de que en términos de datos se derivó en 57% de pobreza y 28% de desocupación y 60% de informalidad laboral. Al margen de que esa situación era más complicada, hoy hay más Estado y hay más sociedad. Hemos aprendido todos la crisis del 2001. Claro. El 2001, antes del gobierno de Duhalde, antes del plan Jefe y Jefa de Hogar, había 200.000 personas bajo programas sociales. Hoy tenemos una cobertura mucho más amplia, pero hay una gran red social que no existía, que se construyó a partir del 2001, como digo, con organizaciones sociales, iglesias, escuelas, con mucha gente. De hecho, me parece a mí, que se están construyendo nuevos liderazgos hoy en Argentina. Mucha gente, nuevos liderazgos en los barrios, gente que estaba en su casa y fue a ayudar al comedor, al merendero, a la olla de la esquina, a la escuela. Toda esa gente que no va a volver a la casa, va a reconfigurar nuevas formas de organización, va a estar después en la cooperadora de la escuela, va a estar en la política o en donde fuera. Yo creo que no, que es distinto por varias razones, porque hay mucho y mejor más Estado, objetivamente, y también hay mucha más sociedad, mucha más red social. El gran valor que tiene Argentina es que tiene una red social muy fuerte, social y productiva. Porque también yo recorro permanentemente gente que se ha reconvertido, que se puso a vender empanadas o a hacer sándwich de milanesa o pizza, o empresas. Estuve hace poquito en una empresa que es una gráfica, que hacen libros, editan libros y revistas. Se juntaron con unos que tienen una impresora 3D y empezaron a hacer máscaras para el tema del cuidado. La resiliencia, no el tapabocas, sino máscaras. Pararse de alguna manera frente a todo esto. Ministro, le agradecemos muchísimo el contacto de esta noche en 4 días. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Atención con lo que va a contar Spillman. Hay una información de último momento, Ezequiel. Atención, Facundo, porque aparecieron al menos 13 casos en el sanatorio Otamendi de personas infectadas de coronavirus y de dengue. La combinación de los dos tenían efectivamente COVID-19. Pero a ver, Ezequiel, serían los primeros casos donde aparece coronavirus combinado con dengue, casos que no se habían visto en la región, ni en Paraguay, ni en Brasil, donde habitualmente el dengue tiene mucha presencia, y de repente aparecen combinados
cuando en definitiva uno hubiese empezado a pensar que el dengue se estaba yendo ya. Sí, estaba en franco retroceso, tuvimos un pico de dengue entre marzo y abril, y ahora de nuevo algunos casos que eran gente que estaba internada por dengue, le hicieron el hisopado y también tenía coronavirus. Nos cuenta ahí Gonzalo Prado, quien trabajó en este tema, que ninguno de los casos, países de Latinoamérica... Claro, y no han querido también dar información oficial, por lo menos hasta ahora, pero es muy particular lo que está pasando, lo que cuenta Ezequiel, esta información de último momento. Vamos a recapitularla, reiterarla, porque combina, reiteramos lo que estábamos contando, coronavirus con dengue en 13 pacientes que están siendo evaluados. Incluso internacionalmente están siendo evaluados. Así es, porque lo llamaron coronadengue porque efectivamente esto está ocurriendo en este momento, Facundo, porque es como una nueva anomalía, claro, ¿no? ahí enfermedad. Lo que nos cuentan efectivamente es que hay algo que tiene que ver con uno de los síntomas que comparten el coronavirus y el dengue. ¿Cuál es el síntoma que comparten? La fiebre. La fiebre, claro. Generalmente, el cansancio general, ¿no? El cansancio, decaimiento. Y después la fiebre. Claro, pero generalmente hay... en los pacientes que contraen el dengue, una fiebre sostenida durante 5 días. En estos 13 pacientes lo que sucedía era que la fiebre, digamos, que obviamente que les daba positivo en dengue, y la fiebre se estiraba más de 5 días, y es ahí donde se prendieron las luces de alarma para preguntarse qué hay frente a esto, y ahí decidieron hacer justamente el hisopado. El hisopado y encontrar coronadengue, Facundo. Increíble, ¿no? Llamativo. Pero bueno, llamativo, va a ser motivo de estudios internacionales. Esto ocurrió en el sanatorio Otamendi. Increíble, las cosas como se mezclan las enfermedades en medio de una pandemia. Bueno, de acá nos podemos ir a otro título del día, ¿sí? Que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con un mal día para el macrismo, que ha recibido varios reveses judiciales hoy en una causa controvertida. Ahora vamos a explicar por qué controvertido, mejor dicho, en un juez controvertido, que ya yéndose de la justicia, como el doctor Rodolfo Canicova Corral, tira esta bomba. Ezequiel, ¿me la explicás? A ver, la causa se inicia en el año 2017. Dos diputados del kirchnerismo, Leopoldo Moró y Rodolfo Tailade, se presentan a la justicia y le dicen a la justicia: se renegociaron las concesiones para la autopista del oeste y la Panamericana, y en esas renegociaciones hubo irregularidades. La renegociación implicó que se le dé 10 años más a los actuales concesionarios. ¿Por qué intuían estos diputados que podía haber irregularidades? Porque la familia Macri tenía acciones efectivamente de Autopista del Sol y de la concesionaria del Oeste. Vamos con los dos procesados. Dale. A ver, ¿quiénes son los dos procesados? Por un lado, Iguacel. Javier Iguacel, que era titular de Vialidad Nacional y quien le pone la firma a esta renegociación de 10 años más. ¿Quiénes fueron citados acá procesados? Indagatoria. Y Bernardo Sarabia Frías, que es el procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado, quien firma conformidad de que lo que había hecho Iguacel de prorrogar 10 años más estas concesiones era legal. Quédate ahí. Y ahora en minutitos me vas a dar quién va a ir a declaración indagatoria. Está Federico Achával, intendente justamente de Pilar, escuchándonos. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. A ver, miraba hoy datos del conurbano bonaerense, un conurbano que atraviesa una situación complicada. ¿Cómo está Pilar? La verdad que Pilar está dentro del ámbito del AMBA. Venimos haciendo un trabajo en conjunto entre todos los municipios y en conjunto con la provincia de Buenos Aires, tratando de aplanar la curva. Al día de hoy tenemos 1.074 casos confirmados, casi 700 recuperados, lamentablemente 16 fallecidos. Ahora, Facundo, creo que hay que hacer un análisis de fondo, ¿no? Esta situación del COVID que nos ha encontrado a todos reforzando nuestro sistema de salud, ampliando la cantidad de camas, reforzando la cantidad de testeos, aplicando distintas modalidades de rastreo para tratar rápidamente de aislar a las personas que son COVID positivos. Creo que Pilar en esta nueva fase entra habiendo aplanado la curva, habiendo lógicamente mejorado su sistema de salud, ahora por supuesto que apelando a la responsabilidad compartida. Creo que hoy es un día clave, el Día del Amigo, muchísima gente queriendo juntarse con sus amigos. Ahora, en esta situación particular, creo que ya todos tenemos la información de lo que tenemos que hacer para cuidarnos entre todos, que es minimizar la circulación, salir únicamente en caso de ser necesario, tomar las medidas de recaudación, de higiene fundamentalmente. La verdad que a Pilar lo engancha esta nueva etapa de la pandemia, habiendo trabajado muchísimo. Federico, ¿y la gente está cumpliendo en términos generales? Porque uno ve muchas veces el conurbano bonaerense funcionando,
digamos, a pleno. ¿Vos crees que la gente va a tener en esta etapa responsabilidad social, que es en definitiva a lo que están apelando ustedes? Mira, la verdad es que la gente está cumpliendo. Sinceramente, si no, no hubiese sido la Argentina uno de los países que logró aplanar la curva, la provincia de Buenos Aires que ha logrado contener y que su sistema de salud responda frente a los casos COVID positivos, un sistema de salud que tuvo que hacer un esfuerzo enorme por ampliarse, por reajustarse y que hasta ahora le ha dado respuesta a todo aquel que ha contagiado COVID positivo. Sin lugar a dudas, entramos después de más de 120 días de aislamiento social preventivo y obligatorio en un desafío enorme, que es que la gente objetivamente está cansada. Ahora también creo que este tiempo nos permitió adecuarnos a esta nueva normalidad, el que todos seamos conscientes de los riesgos que implica y por supuesto entramos en una etapa compartida, un Estado presente, controlando, aplicando protocolos y creo sí una ciudadanía también mucho más consciente de las necesidades que tiene de cuidarse entre todos. A ver, el otro día leía sobre la aparición de un centro de testeo que se ha montado sobre la Panamericana. Quizás me parece bueno, Federico, contar cómo es el funcionamiento, porque se habla mucho de los tests en la Argentina. ¿Me contás de qué se trata? Sí, nosotros implementamos 3 centros de diagnóstico y derivación, uno de ellos sobre el kilómetro 46 de la Panamericana. Sí. Lo que nosotros entendemos es que Pilar tiene 352 kilómetros cuadrados, hay una gran cantidad de flujo de autos que van y vienen por la Panamericana, justamente vos hacías referencia a eso. Y nosotros estamos en una dinámica muy activa de rastreo de los casos sintomáticos de COVID, entonces desde el municipio instalamos 6 centros modulares que la gente puede acercarse con turno previo a estos 6 centros modulares que están sobre el kilómetro 46 de la Panamericana. Bien. Se le hace el triage médico, ¿no? El olfato, sí. Las cuestiones preexistentes, la fiebre, la tos, el olor de garganta y en caso de ser necesario después hacemos el hisopado correspondiente y desde ahí tenemos la posibilidad de decirle a la persona que tiene que volver a aislamiento en su casa o llevarlo a uno de los centros de aislamiento que tenemos que mirar, que es fundamental, Facundo, y discúlpame que esto es en el aislamiento. La gente tiene que ser consciente que ante el caso de los síntomas o ante el caso de que se confirme el COVID positivo, claro, tiene que sí o sí. A ver, una cortita de Spielman, que es la última, que estamos sobre el cierre. ¿Cómo te va, Federico? Te quiero consultar sobre un tema que vienen trabajando mucho los estudiantes conurbano, me consta ahí también en Pilar, que tiene que ver con la asistencia alimentaria. Acá en la ciudad la vimos triplicado. Quería saber cuánto le habían tenido que aumentar la asistencia alimentaria y se estaba dando este proceso en el cual parte de la clase media tiene que ir a buscar alimentos porque se quedó sin laburo o porque no está pudiendo o porque la echaron del trabajo, ¿no? Yo creo que más que nunca hay que tener un Estado presente y eso significa acompañamiento alimentario. Nosotros universalizamos el sistema alimentario escolar, es decir, que acompañamos a los 63.000 chicos de las escuelas públicas con acompañamiento alimentario. Implementamos un programa para adultos mayores. Todos aquellos abuelos que tienen la jubilación mínima y viven solos, nosotros los estamos acompañando con 500 raciones de comida diaria para evitar que tengan que salir a hacer las compras. Obviamente, desarrollo social ha aumentado de 7.500 a casi 20.000 familias que estamos acompañando alimentariamente y además tenemos 40 puntos solidarios donde hacemos ollas populares entre 3 y 5 veces por semana porque entendemos que la gente lo que no le puede faltar es un plato de comida en la mesa. Recordemos que entramos en una Argentina con este gobierno de Alberto Fernández que ya había planteado el desafío de zanjar la herida del hambre. Lógicamente la pandemia agudizó esa situación, pero sin lugar a dudas con la nación, con la tarjeta alimentar, con la provincia, con el sistema alimentario escolar y desde los municipios estamos haciendo un esfuerzo muy grande para acompañar a las familias. Bien, Federico, te agradecemos muchísimo, gracias por la respuesta breve, estamos ya sobre el cierre del programa. Gracias, Federico, hasta la próxima. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Chao, chao. Federico Achával, intendente de Pilar, el conurbano, hay que mirarlo de cerca. Usted me debe 2 datos. No se los voy a cobrar hoy. ¿No? No. Acá hay quejas de Bambi. ¿Quiénes van a indagatoria? ¿Quiénes van a indagatoria? ¿Usted va a indagatoria en Chocopar? No. ¿Usted va a indagatoria en Chocopar?